Bueno, buenas tardes. Vamos avanzando un nuevo tema de literatura. En esta ocasión, en literatura nos corresponde revisar el romanticismo y en el romanticismo concentrarnos en el gran Víctor Hugo y su novela Los Miserables. Hoy tenemos a Víctor Hugo y su gran obra Los Miserables. Hay que recordar que en el siglo XVIII, sobre todo, predominó una corriente llamada neoclasicismo. Y de pronto, en Alemania, a fines del siglo XVIII, surge un movimiento llamado Sturm, que en castellano se traduce como tormenta e ímpetu. Era una agrupación de jóvenes escritores, mejor digamos artistas, porque no únicamente había escritores, también había músicos, también había pintores, y este grupo de artistas consideraron que ya no era suficiente trabajar los temas que exigía el neoclasicismo, es decir, revisar aspectos inmorales, conductas negativas de la sociedad, y solamente ahí centrarnos. Ellos dijeron, hay que buscar nuevas posibilidades, por ejemplo, sentimiento, la fantasía, los temas históricos, el terror, en fin. Eso quiere decir que si es que ellos fueron los primeros en rechazar el neoclasicismo, ellos fueron los fundadores del romanticismo, porque el romanticismo surgió contra el neoclasicismo. Por tanto, es tremendamente correcto decir que el romanticismo se inició en Alemania. Ese país es su punto de partida. Por otra parte, hay que precisar por aquí esta obra, la obra Studram, una obra de igual nombre que ese movimiento, ¿no? Que esa agrupación de jóvenes que comenzaron a rechazar lo neoclásico. Su autor es Klinger, integrante de esa agrupación, de ese movimiento, y la obra Studram es un drama, o sea, una obra con actos, con escenas. Y esta obra fue publicada en 1776. Y es una obra ya romántica. Date cuenta que la primera obra del romanticismo alemán fue de 1776, o sea, 24 años antes que el siglo XIX, porque por lo común que decimos que el romanticismo fue de 1800 a 1850. En Alemania, aparte de Klinger, hay un autor muy sobresaliente, Wolfgang Goethe. Por ejemplo, por aquí tenemos su obra Fausto, que es una obra teatral. O también su novela Werther, que luego lo comentaremos, ¿eh? Porque tenemos Fausto, Werther, dos grandes obras de Wolfgang Goethe. Pero nos centramos hoy en el romanticismo. Aquí nos concentramos, ¿eh? El romanticismo que se dio aproximadamente, se dio entre 1800 a 1850. El romanticismo. Apreciemos sus características. Primero, las características contextuales, es decir, aquellas cualidades que responden a la época, al contexto artístico, en fin. Y porque tenemos un primer dato importante, ¿eh? Una primera característica, que el romanticismo surgió en Alemania. Ahí está. Surgió en Alemania a fines del siglo XVIII. Otra característica es que el romanticismo se opuso al neoclasicismo. No olviden que toda corriente literaria surge opuesta a la corriente vigente o a la anterior. Y ese fue el devenir del romanticismo. Luego comencemos ya a comentar las características, sobre todo textuales, sobre todo características que las podemos encontrar en las obras literarias. Por ejemplo, ¿qué características?
Una primera característica es el subjetivismo. Ahí está, el subjetivismo. Recuerden que la corriente anterior llamada neoclasicismo dio importancia a lo racional como centro del arte. En oposición a los románticos que proponen, no señores, la razón no debe dominar el arte, lo debe dominar lo subjetivo. Hay que plasmar de manera rápida, libre, nuestros sentimientos, nuestra fantasía y otros temas. No a la razón, sí a lo subjetivo. Y aquí tenemos entonces una característica importante del romanticismo, y que esta característica la encontramos en los textos. Hay muchos textos con temas de los sentimientos, de la fantasía. Luego, la libertad creativa. Como el neoclasicismo, la corriente anterior, puso muchas normas para el teatro, estos autores proponen la libertad creativa, la libertad artística. ¿Y en qué, por ejemplo? Los neoclásicos exigían que los versos tengan rima, métrica y estrofas, o sea, el verso tradicional. Los románticos dijeron no, hay que trabajar el verso libre. Sí, trabajemos el verso libre, ¿sí? Sin rimas, sin métricas, sin estrofas. Además, rechazó las unidades clásicas. No olviden que ya Shakespeare se había opuesto a las unidades teatrales llamadas clásicas. Sin embargo, los neoclásicos otra vez lo retomaron. Los románticos otra vez lo rechazan. Sobre todo, las unidades de tiempo y espacio que eran muy exageradas. ¿Qué era la unidad de tiempo? Era que la obra, a nivel de sus hechos internos, desarrolle hechos máximos que ocurren en 24 horas. Si comienza la obra en la tarde, que los hechos que se van dando finalicen al siguiente día en la tarde. Si te pasabas tú, ya tu obra no valía. En espacio, que la obra nada más se desarrolla en un lugar, y es más, en un lugar y además un espacio muy reducido. En oposición, los románticos dan la contra, ¿no? Y no olvidemos que en cada corriente literaria destacan funciones. En el romanticismo encontramos, sobre todo, ¿qué? Sobre todo, tres funciones del arte. Sobre todo, tres funciones, ¿eh? ¿Qué funciones? Vamos a encontrar, por ejemplo, la función esteticista. ¿Y qué significa función esteticista? Señores, no hay que reflejar problemas sociales, hay que reflejar temas fantásticos, sentimientos, temas de terror, en fin, pero problemas sociales no, ¿eh? Además, también trabajaron la función evasiva, o sea, no hay que reflejar el presente, no, hay que preferir el pasado, el presente no, el pasado, la preferencia por el pasado. Y en Europa, ¿qué prefirieron? El pasado medieval, la Edad Media. Y en el Perú prefirieron la colonia, que prácticamente fue nuestra Edad Media. Eso explica por qué en el romanticismo trabajaron bastante asuntos históricos. Además, hubo gusto por lo nacional y por lo popular. ¿Y cómo se evidencia el gusto por lo nacional? ¿Cómo se evidencia? En esta obra vamos a encontrar que lo nacional se manifiesta cuando los autores, o muchos autores del romanticismo, prefieren trabajar temas históricos, temas de su patria, temas de su país. Y lo popular, porque los románticos prefieren trabajar el lenguaje, las creencias, las costumbres del pueblo. Y además, en el romanticismo,
hubo una exaltación de la naturaleza. Se revaloró la naturaleza. Y una forma de revalorar la naturaleza fue asociarla en las obras a nuestros sentimientos y emociones. Luego por aquí tenemos representantes. Tenemos representantes. Tenemos en Alemania, a ver, por aquí veríamos un peruano. Tenemos Perú. En el Perú, Ricardo Palma, con sus tradiciones peruanas. Ahí está. Las tradiciones peruanas. En Alemania, el lugar de fundación del romanticismo, encontramos a Wolfgang Goethe, por ejemplo, con su obra Fausto. En Fausto está el tema histórico por una parte, porque en Fausto, Wolfgang Goethe no aborda un tema de su época, sino un tema del siglo XV de Alemania. Y se basa también en lo popular porque refleja una creencia, la creencia de que el ser humano puede hacer pacto con el demonio. Werther es una novela de amor, donde el personaje principal, Werther, al ver que este amor que pretendía no iba a ser plenamente realizado, se mata, se dispara. En España tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas y leyendas. Rimas y leyendas. Las rimas que son poemas de mucho sentimiento, de mucha pasión, en donde el autor ya va dejando ya la rima, la métrica, las estrofas. O sea, hay preferencia por la libertad creativa. Leyendas son narraciones del pueblo. En Estados Unidos, sobresaliente romántico era Allan Poe con su libro Narraciones Extraordinarias, que son cuentos de terror y fantasía. En Colombia, Jorge Isaacs, su novela María, que es una novela de amor. En Francia tenemos a Víctor Hugo, y hoy abordaremos Los Miserables. También en Francia Alejandro Dumas, con su novela, tiene varias novelas él, entre ellas Los Tres Mosqueteros, donde aborda un tema histórico de París de la Edad Media. Después tenemos Inglaterra. En Inglaterra tenemos a Lord Byron, su novela Don Juan, donde aparece el típico conquistador. En Rusia, Nikolai Gogol, por ejemplo, su Conde el Capote, donde está la creencia en las almas, que es un asunto popular. En el Perú tenemos a Ricardo Palma, con sus tradiciones peruanas. El autor ahí, ¿qué prefiere? ¿Qué prefiere? No olviden que Alejandro Dumas es el del romanticismo. Sus obras, por tanto, de esta y las otras, están en el romanticismo. Entonces, en el Perú, Ricardo Palma, por ejemplo, tradiciones peruanas. En tradiciones peruanas, vamos a encontrar que Ricardo Palma recrea temas, personajes del incanato, de la conquista de la colonia, de la independencia y los comienzos de la república. O sea, la preferencia por temas históricos. Acabamos de comentar de manera así ligera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 obras, de las cuales solamente una asume la función social, Los Miserables. ¿Eh? Los Miserables asumen la función social. ¿Esto qué demuestra?
Esto demuestra que en el romanticismo la función social fue poco trabajada, fue poco apreciada, ¿no? Ahora sí nos concentramos ya en la gran novela Los Miserables. Y recuerden que una obra debe ser ¿qué? Debe ser estudiada, comentada en sus dos partes generales, en su forma y en su fondo, fondo y forma, elementos inseparables. Nos concentramos en la forma, estamos en la forma, ahí está la forma. En la forma hay que precisar el género, la especie, el narrador, la estructura, las técnicas, el lenguaje también, ¿eh? Observa que esta obra está en el género narrativo. ¿Por qué? Para que una obra sea del género narrativo, debe tener que personajes, hechos, ambiente, tiempo narrador y además, sobre todo, debe estar en prosa. Y esta obra cumple esas características, por tanto, es género narrativo. A nivel de especie, novela. ¿Novela? ¿Y qué es una novela? Una novela es una narración extensa, en prosa. Y esta obra, en su extensión indiscutible, esta obra, en su forma completa, tiene alrededor de 1500 páginas. Por consiguiente, sí, esta obra es novela. El narrador aparece en tercera persona. No olviden que los verbos nos llevan a precisar el tipo de narrador. Si dijera, por ejemplo, llegué, viajé, avancé, yo llegué, yo avancé, yo participé, entonces es primera persona. Pero aquí encontramos los verbos, por ejemplo, eh, expuso, robó, escapó, tercera persona. ¿Y por qué omnisciente? Cuando el narrador no se conforma con contar solamente hechos de los personajes, también nos cuenta pensamientos, sentimientos y hasta secretos de los personajes. Ahí estamos en el narrador omnisciente, un sabio, todo lo sabe. Y esta obra en su estructura presenta estructura quinaria, o sea, 5 partes. 5 partes, 5 partes. Y aquí están las 5 partes. Aquí están. Ahí están. La primera parte se denomina Fantina. Fantina, ¿no? Ella es una madre soltera, tiene una hijita, pero muere muy joven. Y en sus momentos ya de su muerte le pide a María, por favor, Señor, rescate a mi hija y críela con mucho cariño. Se murió Fantina. La hija era Cosette. Mi Cosette fue adoptada por Jean Valjean, fue criada con mucho esfuerzo y ya joven, está muy bella, muy linda y se casa con Marius. Tenemos la tercera parte denominada Marius en castellano Mario. Marius en castellano Mario. Y vamos a encontrar que Marius, o sea Mario, en castellano, es un joven de la nobleza, pero deja de lado la nobleza, se va a vivir con el pueblo y se vuelve revolucionario. Se vuelve revolucionario y considera que hay que vivir con el pueblo, sentir sus necesidades, y llega a la convicción de que su país requería un gobierno democrático republicano y ya no monarquía, porque estaba con monarquía.
La cuarta parte lleva el nombre de El idilio de la calle Plumet y la epopea de las Andenes. ¿Por qué idilio? Idilio significa relación amorosa. Justamente en la calle Plumet se enamoran y se apasionan Cosette y Marius. Y luego, otra parte, la epopea de las Andenes. Epopeya significa heroico, guerra. Y justamente un grupo de jóvenes que forman el grupo ABC, o sea, una agrupación de republicanos, se levantan en armas, cierran la calle San Denis y el barrio San Denis y luchan contra la monarquía. Lamentablemente fueron aniquilados, la mayoría muere. Pero al menos dejaron un ideal de luchar por una sociedad mejor. Y la quinta parte lleva el nombre de Jean Valjean. Jean Valjean. Jean Valjean. ¿Que se refiere a qué? Se refiere a al personaje principal. Luego tenemos por aquí las técnicas. Por ejemplo, relato lineal, flashback, raconto, diálogo directo, caja china. Y el lenguaje está en prosa poética. Luego vamos ya al fondo o contenido. Y primero vamos a lo que es precisar el tema. Y después ya entraremos a los hechos, a oírlos, ¿no? Mediante una serie, mi novela favorita, ¿no? Ahí está. Entonces, el tema, ¿cuál va a ser? El tema va a ser el cambio de un hombre en una sociedad inhumana. El cambio de un hombre en una sociedad inhumana, una sociedad cruel. ¿Pero por qué? En esta obra participa Jean Valjean, vamos a llamar como JV. Jean Valjean JV creció, ya tenía como 30 años y vivía en Faveroles. Vivía con su hermana y su cuñado y sus 7 sobrinos. Estamos hablando de 1795. 1795. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en ese año? En ese año fallece su cuñado. Y por consiguiente, su hermana quedó con 7 hijitos. Seguiditos. ¿No? Seguiditos. Lo que es 11 años, 10, 9 seguiditos. Bueno, Jean Valjean trabajaba como si fuera el papá y de esa manera cada tarde llegaba con dinero para la comida o con comida. Pero llegó el invierno, no había trabajo, Jean Valjean trabajaba como leñador, podador, en fin, 1000 oficios. Jean Valjean llega cierta tarde a su casa, no llevaba nada, se siente muy mal al ver a sus sobrinos ahí, ¿no? A sus sobrinos ahí de hambre, ¿no? Con miseria. Sale, llega a lo que es llega a una esquina, hay vitrinas, es una panadería, rompe una vitrina y roba un pan. Ese fue su delito. Rompe una vitrina y roba un pan. De pronto lo procesan. ¿Y cuál fue su sentencia? Su sentencia fue
5 años, 5 años de cárcel en Tolón. Cinco años de cárcel en Tolón. Sin embargo, él salió libre en 1815. En 1815 salió libre. 1815. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo en la cárcel 19 años? Porque su sentencia fue en 1796. Pero ¿por qué en la cárcel 19 años? Como él tuvo 4 intentos de fuga, por cada intento de fuga lo acumulaban más años. Y por todo, 14 años más. Entonces él sale libre y pasa por digno. Pasa por digno. Él llega a esa ciudad, él tenía su dinero como para poder por lo menos pagar una habitación, comida para esa noche sobre todo. En esa época todo preso debería llevar un carné amarillo. Un carné amarillo. Y apenas llegaba a una ciudad, debería presentarse en la comisaría a informar, señores, soy expresidiario y aquí traigo mi carné amarillo. Un carné amarillo, delante estaban sus datos comunes y detrás sus delitos, su experiencia carcelaria y abajo una conclusión. La conclusión, ¿qué decía? La conclusión decía, decía que era altamente peligroso. Por consiguiente, él hace ese trámite, ¿no? Después ya se va a un restaurante, lo botan, no lo reciben, por más que él quería pagar. Se va a un hospedaje para habitación y comida, nada lo acepta. Deambula por allá, por acá, después le sugieren que vaya a la casa de iglesia, ahí vive el obispo Miriel y lo apoyó. Le dio la cena y tiene una habitación para que duerma. Pero ya mañana en la mañana va a la cocina y roba objetos de plata. Se va. Cuando él salía de la ciudad, la policía pasa por él, lo revisan, encuentran objetos de plata. Oiga, usted, ¿de dónde la sacaba esto? Aquí tiene el sello de la iglesia. Vamos a la iglesia. Lo llevan a la iglesia, pero el obispo Miriel lo solapa. Señores policías, ese hombre no ha robado nada. Por favor, déjenlo tranquilo. No ha robado nada ese hombre. Déjenlo tranquilo, ¿eh? No ha robado nada. Y lo llama. Se va la policía y lo llama. Ven para acá, Jean Valjean. Faltaba darte otros objetos de plata. Ahora te costará, toma. Pero sabes que Jean Valjean, con esto compro tu alma en favor del vicio. Un buen cristiano, muchacho. Esas palabras, esa acción del obispo Miguel fue tan contundente que desde ese momento Jean Valjean no dijo nada, pero para sí mismo se prometió cambiar. Y se convirtió en un buen cristiano, un buen hombre. Vamos a enterarnos de los hechos principales a través de la serie, mi novela favorita. Ya saben que esa serie es dirigida por el gran Mario Vargas Llosa, que tomó el trabajo de leer esta obra voluminosa, pero muy hermosa. Saca hechos principales, luego contratar actores y actrices para el juego de voces, además efectos sonoros, todo, para que de esa manera la historia sea contada con contundencia y emoción. Vamos a escucharlo. A ver, atentos. A ver, listo. Ahí va.
Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy será un especial placer escuchar juntos Los Miserables, de Víctor Hugo, otra de mis novelas favoritas. Víctor Hugo, que nació en 1802 y vivió 83 años, cubre con su vida el siglo XIX, en el que consiguió serlo prácticamente todo. El primer escritor que vivió de su pluma y murió rico. Un creador que, como poeta, dramaturgo y novelista, revolucionó la literatura de su tiempo y ejerció una influencia que trascendió las fronteras de su patria y de Europa. Ser uno de los inmortales de la Academia Francesa y figura política en el Senado y en las calles, donde varias veces hizo de mediador entre bandos combatientes. De joven fue monárquico, absolutista y reaccionario, y en su vejez coqueteó con el socialismo y el anarquismo. Moralista en sus años mozos, llegó virgen al matrimonio, pero luego su vida amorosa fue tan intensa que se han escrito volúmenes sobre sus proezas sentimentales y sexuales. Los Miserables, su obra maestra, es muchas cosas. Una novela de aventuras, un mural que reproduce los grandes hechos históricos de la época, una radiografía de los tipos humanos, las clases sociales y los conflictos políticos de Francia decimonónica. Un tratado sobre el bien y el mal y la misteriosa lucha en el corazón humano de las fuerzas que se disputan su redención o su perdición. Cuenta la historia de Jean Valjean, humilde campesino que pasó 19 años en la cárcel por haber robado un pedazo de pan y luego, al salir en libertad, lucha de manera sobrehumana para hacer de sí mismo un hombre bueno, justo y santo, aunque para ello deba vivir un martirio cotidiano en un mundo donde triunfan los malvados, los cínicos y los canallas. La historia de Jean Valjean, de Marius y Cosette, del obispo Monseñor Bienvenu y de la miríada de personajes que los rodea, nos hechiza por su fuerza narrativa y el vigor de sus anécdotas. Pero debajo de esos episodios hay una historia moral que para Víctor Hugo era la razón profunda de la novela. ¿Qué hacemos en esta tierra? ¿Estamos aquí por designio de un ser superior o librados a nuestra propia suerte y debemos encontrar a la manera de Jean Valjean, mediante hazañas y penalidades, el derecho a saberlo? Cada lector debe sacar sus conclusiones, por supuesto, pero una cosa es segura: nadie que lea Los Miserables es, al cerrar el libro, la misma persona que lo abrió. Y ahora, con ustedes, Los Miserables, de Víctor Hugo. Necesito un lugar donde dormir. Tengo dinero. Acá no hay sitio, señor. Buenas noches. Un extraño forastero había llegado a Digne, Francia, durante el frío mes de octubre del año 1815. Era un robusto hombre de mediana estatura, como de 46 años, totalmente cubierto de sudor. Llevaba una vieja blusa gris, hecha jirones, remendada en una de las mangas con un pedazo de paño verde. Cargaba a la espalda un morral de soldado. Está todo lleno. Todas las puertas se le cerraban al viajero, porque tenía un aspecto poco confiable, por decirlo menos. No hay habitaciones. Llevaba ya varios días de caminata y no parecía hombre de ninguna No riqueza. hay espacio. No hay espacio, váyase. Hasta que, por suerte, Adelante, está abierto. ¿Qué necesita, buen hombre? Busco alojamiento. Tengo dinero. ¿No tiene dónde quedarse? Señora Magloire, ponga un cubierto más a la mesa. Enseguida, monseñor.
Amigo mío, mientras cenamos se le preparará una habitación. Quien había recibido al mal trajeado visitante era Monseñor Bienvenu, el obispo de la ciudad. Monseñor era el único habitante de la ciudad que jamás cerraba su puerta con candado. Tan grande era su bondad que un día se causó una pequeña dislocación en un pie por no aplastar a una hormiga. Su habitación está lista, señor. Bueno, muchas gracias por la cena, señor. Con su permiso, quisiera descansar. Y diciendo esto, Por aquí, señor. el extraño personaje se retiró. El huraño viajero se llamaba Jean Valjean. Había sido podador en el pueblo de Faverolles, pero un invierno cruel, el pobre hombre se quedó sin trabajo y fue empujado por la necesidad a robar un pan. Un solo pan. Se le condenó por este delito primero y luego por múltiples intentos de fuga. En total, pasó 19 años en presidio por el crimen de haber tenido hambre. Su excelencia, perdone, pero ese señor se ve muy poco decente. No somos nadie para juzgarlo, señora. Quizá deberíamos guardar la platería. No es necesario, señora Magloire. No se preocupe. Y ahora es mejor que vayamos a descansar. Es tarde. Jean Valjean no tenía de por sí una naturaleza malvada. Cuando entró en presidio todavía era bueno, pero allí condenó a la sociedad y supo que se hacía malo. Condenó a la providencia y supo que se hacía impío. Cuando llegó el momento de salir en libertad, Jean Valjean creyó que comenzaba una vida nueva. Él había trabajado fuerte en la cárcel durante 19 años, ganando abundante dinero que allí dentro no podía gastar. Pero el gobierno se había encargado de reducirle al mínimo lo ahorrado, y al salir le entregó una miseria. Valjean pensaba que el Estado le había robado en grande, y ahora le tocaba a él robar al individuo en pequeño. De lo contrario, pasaría hambre y necesidad sumados al desprecio de la gente. Muerde la mano que le da de comer. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Qué ha pasado, señora Magloire? Su ilustrísima. El candelabro de plata. Se ha llevado un candelabro de plata. ¿Pero acaso nos pertenecía? Pertenecía a los pobres. Y sin duda aquel hombre era pobre. Ay, Dios mío. En ese momento llamaron a la puerta. Monseñor, hemos encontrado a este infeliz en actitud de fuga. Llevaba consigo este candelabro de plata. Él afirma haber estado aquí y Eso es cierto, señor. Este buen hombre cenó con nosotros y luego partió. Pero yo le he regalado ese candelabro. Es más, querido amigo, olvidó usted el par. Son un par de candelabros. Y diciendo esto, Monseñor sacó del aparador el otro candelabro y se le entregó en la mano a Valjean. El gendarme, sin creer ni una sola palabra de lo dicho por el obispo, tuvo que dejar libre a Jean Valjean, ¡Vete, miserable! quien partió más que desconcertado. Y después ya no habrá quien te salve. Durante la larga caminata de esa noche, entró en múltiples cavilaciones acerca del acto de absoluta generosidad del que había sido testigo y beneficiario. Y algo despertó en él. Sintió necesario cambiar todo en cuanto había creído hasta entonces. Era necesario elevarse a mayor altura que el obispo, o descender más abajo que el presidiario. Si quería ser bueno, debía ser un ángel. Y si quería ser malo, debía ser un monstruo. Dos años pasaron a partir de esa fecha y Valjean se convirtió en un hombre nuevo. Se instaló en una ciudad apartada, donde se inició en la industria de las joyas de fantasía, usando un nuevo nombre. Se hizo llamar el Señor Madeleine. Llegó a tener una gran fábrica, donde empleaba a todos los que necesitaran trabajo.
se había convertido en un forastero magnánimo que llegó a ser, pues nada menos que alcalde de la ciudad. Un día, el señor Madeleine encontró al inspector de policía Javert, que venía hacia él forcejeando con una mujer. ¡Quieta! Esta prostituta que se hace llamar Fantina ha atacado a un hombre decente. ¡Quieta! ¡Suélteme! Así que usted es el alcalde. ¡Desgraciado! ¡Échala hacia la gente, maldito! ¿Qué dices, mujer? ¡Lo sabe bien, malnacido! ¡Me despediste de tu fábrica! Dicho esto, le escupió en el rostro. Más respeto, cretina. ¡Miserable! ¡Me dejaste sin trabajo! ¿Cómo voy a mantener a mi Cosette? Esta Fantina era una madre soltera que había pasado 1000 penurias por mantener a su hijita Cosette. Había tenido que dejarla en una posada en Montfermeil con los esposos Thénardier, ¿Y ahora qué voy a una hacer? pareja de viles mercenarios que habían decidido ganarse unos francos, disque cuidando de la niña. Yo no tengo nada. Después de dejarla allí, Fantina se había empleado en la fábrica del señor Madeleine, Queda ni el olor. pero había sido despedida por razones injustas por un capataz. El alcalde nunca lo había sabido. Mira lo que me he convertido por tu mezquindad. Desempleada y muy pobre, se había visto obligada a vender sus hermosos cabellos rubios. Yo te ayudaré. Y luego, pues a venderse ella misma. Yo no sé quién te arrebató tu trabajo, mujer, pero no debes padecer más. Vendrás conmigo y yo enmendaré ese daño. ¿Yo Pero, qué? señor, ¿Con usted? De lo que se le acuse, sé que ella no está culpable. Pero yo... Y diciendo esto, el señor Madeleine partió con Fantina, quien no salía de su asombro. Hay algo muy extraño en este hombre. El inspector Javert era un hombre muy apegado a la ley, por lo que no consentía que alguien fuera perdonado así como así. Tenía además una especie de corazonada con respecto al señor Madeleine. ¿Y su rostro? ¿Dónde lo he visto antes? Una tarde, el inspector se apareció de improviso en el despacho del alcalde. Vengo a solicitar que se me destituya de mi cargo, señor Madeleine. ¿Qué dice, inspector? Debo ser destituido porque soy espía. ¿Espía? ¿A quién ha estado espiando, Javert? Pues a usted, señor alcalde. El rostro de Jean Valjean, o mejor dicho, del señor Madeleine, se puso rígido y sus mejillas perdieron el color. ¿A mí? Debo confesar, señor Madeleine, que pensé que usted había falseado su identidad y que en realidad es un expresidiario de Tolón al que conocí hace muchos años, un tal Jean Valjean. ¿Qué lo hizo pensar eso? El parecido de su rostro. La misteriosa manera en que usted llegó a esta ciudad y se hizo alcalde sin haber dado a conocer absolutamente nada de su pasado. ¿Y por qué buscaba usted a ese Valjean? Se le acusa de haber robado en la casa de un obispo. Comprenderá, señor alcalde, que ese hombre, pues, debe ser sancionado. Pero ahora sé que usted no es él, pues se ha encontrado al verdadero Jean Valjean. Está siendo enjuiciado en Arras, y yo iré a comparecer como testigo mañana mismo. Esa tarde, con los pensamientos revueltos y el corazón estrujado, Jean Valjean fue a su casa a ver a Fantina, a quien el frío y la tristeza habían postrado en cama. Pronto te recuperarás, Fantina. No debes preocuparte. Ahora estás a salvo. Yo solo quiero ver a mi Cosette. Señor Madeleine, se lo suplico. Tráigamela. Sí, te prometo que tan pronto sea posible iré a buscarla yo mismo. Gracias. Fantina cerró los ojos agotada y Jean Valjean salió de la habitación. Muchas ideas recorrieron la mente de Jean Valjean esa noche. ¿A la cárcel otra vez? ¿Qué hacer? Jamás. Ir a Arras y salvar al inocente inculpándose a sí mismo. Ignorar todo y continuar sus obras benéficas, dejando sufrir a otro. Y siempre caía en el mismo dilema. ¿Qué puedo hacer?
¿Permanecer en el paraíso y ser un demonio? ¿O entrar en el infierno y ser un ángel? Jean Valjean pasó casi toda la noche en vela pensando, pero había pedido un carruaje para las 4 de la madrugada. ¿A dónde iría? ¿A buscar a Cosette para entregársela a su madre? ¿A Arras para revelar su verdadera identidad? Señor, el coche lo espera. Jean Valjean se puso de pie. Había tomado una decisión. Buenas noches. Vamos a Arras. Tras un largo y penoso viaje, Jean Valjean llegó justo a tiempo para exonerar de culpas al acusado. ¡Liberen a ese hombre! Yo soy el verdadero Jean Valjean. Por supuesto que nadie creyó que ese bondadoso alcalde fuese un despiadado ladrón, por lo que al final tanto él como el falso acusado quedaron libres y el jurado boquiabierto. Pero hubo un gran ausente en la sala de audiencias, el inspector Javert. Al volver a casa, Jean Valjean fue directamente a ver a Fantina. Señor Madeleine, ha vuelto. Pensé que se había olvidado de mí. Dígame, por favor, trae a mi Cosette. Dígame que la trae, por favor, se lo ruego. Valjean no dijo una sola palabra. Este silencio dejó que se filtrara la voz de la hija de la portera que jugaba en el jardín. ¡Ay! ¡Es mi niña! ¡Mi niña! El doctor me dijo que no podría verla hasta que estuviese repuesta. Pero usted me dejará, ¿verdad? Mi preciosa niña, mi Cosette. Jean Valjean sostenía una de las manos de Fantina mientras ella no dejaba de hablar de su hijita. Hasta que de pronto los ojos de la mujer se abrieron de par en par y sus labios quedaron separados. Casi no respiraba. Fantina, ¿qué pasa? Fantina no respondió, pero levantó la mano y le indicó que mirase detrás de él, hacia la puerta. Valjean se volvió y vio a Javert. Javert se había ausentado de la sala de audiencia sin escuchar el veredicto, pero había vuelto para saber lo sucedido. Habiendo una confesión, por más que al jurado le hubiese costado creerla y lo hubiera exonerado, el culpable debía sufrir un castigo. Valjean, pensaste que podrías engañarme. Vengo de Arras. Señor Madeleine. No es el señor Madeleine. Este no es más que un vil ladrón y su nombre es Jean Valjean. Señor. ¡Calla! Madeleine. Este hombre... ¡Calla, mujer! ¿Está diciendo? ¡Calla, infeliz! ¿Qué infierno de país es este donde los presidiarios son magistrados y las mujeres públicas son cuidadas como condesas? Estás arrestado, Valjean. Fantina se apoyó sobre sus brazos y se incorporó como para decir algo. Miró a Valjean, miró a Javert y luego un ronquido salió del fondo de su garganta. Chocaron sus dientes, extendió los brazos y se desplomó sobre la almohada. Estaba muerta. Jean Valjean volvió a presidio, pero esta vez no por mucho tiempo. Una tarde estaban los reos en el puerto cerca de Tolón, reparando un navío viejo por orden de un oficial, cuando un hombre resbaló del estribo del buque y quedó colgado de una cuerda. Era casi seguro que caería al mar y moriría, pero entonces un presidiario de barbas largas lo salvó. Ya habrán adivinado de quién se trata, pero salvada la víctima, el salvador cayó al mar y se le dio por muerto sin haber hallado su cuerpo. Jean Valjean inició viaje y con el tiempo llegó a Montfermeil. Estaba en el campo. Venía de enterrar una caja llena del dinero ganado en el negocio de las joyas de fantasía, que había conseguido ocultar todo el tiempo sujetando los billetes con una liga debajo de sus medias. Y entonces... ¿Qué haces, niña? ¿Necesitas ayuda?
se había encontrado con una pequeña que llevaba un cubo de agua inmenso que casi no podía cargar. Debo llevar agua a la posada, buen señor. Precisamente busco dónde dormir. Yo llevaré el cubo y tú me guiarás a la posada. Y así, en silencio, caminaron hasta una casa con un portón viejo y una enorme cantina llena de borrachos jugando a las cartas. ¿Cuánto cuesta la noche? 20 sueldos. Valjean puso sobre la mesa una moneda de 5 francos, 5 veces más de lo que pedía el posadero. Los ojos del hombre saltaron. Cualquier lugar donde pueda acomodarme estará bien. Tenemos una habitación especial, señor. El posadero se encargó de averiguar con mucha maña que el forastero mal trajeado era en realidad un hombre rico. Son 10. Le exprimió bien los bolsillos. No, 15 francos por la cena. Este astuto bribón era nada menos que el mercenario Thénardier, quien atendía la posada con su esposa y sus 2 hijas. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Y Valjean pronto descubrió Me llamo Cosette. que la niña del cubo de agua era la pobre Cosette, Ven acá, bribón, suena. la hija de Fantina, A fregar los pisos. a quien los malvados esposos habían convertido en su sirvienta. Pasaron unos días hasta que Valjean dijo: Quiero llevarme a Cosette. ¿Qué? Pero, buen señor, usted sabrá que la niña, pues, es como una hija para nosotros. No será fácil desprendernos de ella. Y además, su madre, quien la abandonó, tiene muchas deudas pendientes con nosotros. Y pues... Thénardier se las arregló para que el extraño viajero le ofreciera 1.500 francos. Muy bien, señor, muy bien. Y lo dejó partir con la pequeña Cosette. Huyendo de la ley y también de los ladrones de caminos, Jean Valjean y Cosette terminaron refugiándose en un convento de monjas de claustro, donde Jean trabajó como jardinero y Cosette inició su educación. Padre, ¿puedo jugar con mi muñeca allá junto a los manzanos? Está bien, Cosette, pero abrígate, por favor. Ya lo creo. Cosette pronto olvidó su infeliz pasado y comenzó a decirle papá a Jean Valjean. Él, por su parte, comprendió que había encontrado un ser a quien amar. Véase pues cómo 2 desgracias entrelazadas pueden producir una gran felicidad. Pasó el tiempo, y unos años después, cuando Cosette terminó su educación en el convento, Jean Valjean decidió que era momento de partir. Y se instalaron en una casa de la calle Laffitte, en París. Esta tarde saldremos de paseo, Cosette. Qué lindo, papá. Iremos al Parque Luxemburgo. Son jardines muy hermosos. Y así fue. Y tanto disfrutaron del paseo que pronto se volvió una costumbre. Y en una de esas muchas caminatas, como era de esperarse, algo sucedió. ¿Quién es ese joven? Mira hacia acá demasiado. ¿Será un espía? No puedo poner en riesgo a Cosette, no puedo. Pero no era un espía. Su nombre era Mario Pontmercy, un muchacho de espesos cabellos negros, frente ancha y mirada franca. Era un joven idealista de convicciones republicanas. Él estaba convencido de que la monarquía condenaba al hambre al pueblo francés. Y por sus ideas había abandonado la casa de su abuelo, quien era gran admirador del rey. Sin apoyo de su familia, Mario había acabado sumido en la pobreza. Pero además de ser político, Mario era un gran soñador. Dios mío, qué hermosa es. Pero, ¿ese hombre que la lleva del brazo será su padre? ¿Su abuelo? Después de esa tarde, padre e hija no volvieron más al Parque Luxemburgo, dejando al joven solo y perdidamente enamorado. Padre, ¿no iremos esta tarde? No, hija. Y ya no volveremos más. Bueno, como tú digas, padre. El tiempo hizo lo suyo. Cosette y Jean Valjean se dedicaron a sus propios asuntos y Mario siguió pasando hambre y leyendo y escribiendo de acuerdo a sus ideas republicanas.
Un día, mientras leía en su cuarto, oyó unas risas estruendosas que venían de la habitación contigua. Decidió husmear por un agujero que había en la pared y vio a 3 hombres sentados a una mesa vieja y una matrona con 2 jovencitas en una esquina. Esto fue lo que escuchó. Un hombre muy adinerado, uno que no hace más que regalar dinero a los pobres. No es Pero vendrá porque escuchen lo que le he escrito. Excelentísimo señor, le ruego extienda su mano misericordiosa hacia mi familia. Pues mi esposa está enferma y mi segunda hija ha sufrido un terrible accidente. Necesitamos dinero para sus medicinas y sabemos que su bondad hará nuestra gracia. Le ruego que venga con mi hija a la casa Gorbo. Eponina, ven hija. Quiero que lleves esta carta a ese señor que ves por las tardes en la iglesia, el que va con su hija. Sí, padre, sé quién es. Ya regreso entonces. Quien esto decía era el vecino de Mario, un hombre de unos 50 años que vivía con su esposa y sus 2 hijas en un estado de pobreza lamentable. Venían de Montfermeil, donde alguna vez habían administrado una posada en la que esclavizaban a una niña. Pobre idiota. Este sí que nos va a hacer ricos. Sí, eran ellos. Apenas 2 horas después oyeron llegar un carruaje. ¡Es él! Prepárense. Mario volvió a pegar el ojo al agujero y vio entrar a la víctima. No puede ser. Es él. Es el padre de la chica de Luxemburgo. Es el padre de mi amada. Mario estaba dispuesto a irrumpir en ese cuarto infestado de maleantes con tal de salvar al padre de su amada. Los bribones lo habían sorprendido segundos después de entrar. Lo golpearon en el rostro y luego lo amarraron. Mala suerte, infeliz. Has caído justo donde queríamos. Esta noche vas a ser los ricos. ¡Alto ahí, malandrices! ¡No se saldrán con la suya! Todos quedaron congelados, victimarios y víctima. Jean Valjean vio a los policías entrar en la habitación y enseguida reconoció al jefe. Era Javert. ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Sujeten de una vez a estos criminales! ¡Señor policía! Señor policía, esto no es lo que parece... ¡Calla, Limaña! Un buen ciudadano descubrió el plan de tu asquerosa pandilla. No puedes engañarme. Hubo confusión. Ni siquiera Mario, que veía todo desde el otro lado de la pared, podía entender bien qué estaba pasando. Pero los criminales fueron encadenados y cuando todo parecía resuelto... ¿Dónde está la víctima? Valjean había aprovechado el desorden para escabullirse por la ventana. Padre, buenas noches. ¿Quieres cenar? Ahora no. Necesito que empaques. Nos mudamos mañana muy temprano. ¿Qué? ¿Pero a dónde? Esta tarde he encontrado una casa muy bonita en la calle Plumet. Tiene un jardín muy lindo y una entrada secreta que da a la calle Babilonia. ¿Una entrada secreta? Tú siempre con tus extravagancias, papá. Esos días, Mario los pasó sufriendo en su habitación por haber perdido la única pista que tenía de su amada. Nunca más la volveré a ver. Ese hombre que había huido. ¿Señor Mario? Era Eponina, la hija mayor de los Thénardier, quien había conseguido evadir a la policía durante la emboscada. Eponina era una muchacha flacuchenta con rasgos algo masculinos. Siempre entraba a la habitación de Mario sin antes tocar. Se ve usted muy triste, señor Mario. ¿Puedo hacer algo por usted? No. Por favor, vete. Quiero estar solo. Vamos. No me gusta verlo con esa cara. Es usted demasiado guapo para estar frunciendo el ceño. Seguro puedo ayudarlo en algo. Pues... en realidad... Dígame. Quisiera saber. Dígame. ¿Tú sabes dónde vive el hombre que visitó tu casa la otra noche? Tú sabes, aquel anciano que venía a darles una donación. Ah, ese.
¿Es eso lo que necesita, señor Mario? ¿Ubicar a ese hombre? Pero si es lo más fácil del mundo. ¿Qué dices? No se preocupe. Yo me encargo. ¿En serio? Por supuesto. Solo que... ¿qué me dará usted a cambio? Lo que tú quieras. Lo que me pidas. ¿De verdad? Te lo prometo. Y diciendo esto, Mario puso sobre la mesa 30 sueldos, que era todo lo que tenía. Guarde eso, señor. Yo no quiero su dinero. Entonces Eponina dio media vuelta y desapareció. Pasaron solo 2 días y cuando llegó la noche... Hecho, señor Mario. Tengo las señas. Aquí están. Un rayo de luz inundó los ojos blancos de Mario. Eponina le estaba extendiendo un papel que él recibió con ansias. Gracias. Gracias. Y salió casi flotando del cuarto. No olvide su promesa, señor Mario. ¡No la olvide! Mario llegó a la dirección y... la vio. Vio a Cosette. Ella estaba hermosa, sentada en una banca de piedra en su jardín. Él la miraba a través de las rejas que separaban el jardín de la calle. De pronto... ¿Quién anda ahí? Buenas noches. Mario trató de esconderse lo mejor que pudo. La tierna Cosette miró, no vio a nadie y, asustada, entró corriendo a su casa. Debo volver a verla. Mario estaba tan embelesado que traspuso la verja y se sentó en la banca donde había estado Cosette. Aún podía sentir su aroma. Sacó la libreta en la que escribía versos para su amada sin nombre y comenzó a adorarla una vez más sobre el papel. ¿Quién anda ahí? Mario se fue por donde había entrado, silencioso y veloz como un gato, pero olvidó su libreta. Al día siguiente, Jean Valjean partió de viaje. Cuando escaseaba el dinero, hacía viajes misteriosos que duraban 2 o 3 días. En fin, llegó la noche y Cosette se sentó nuevamente en la banca del jardín. ¿Qué es esto? Como cada tarde en los jardines de Luxemburgo, vi sus ojos grises y sentí que me estallaba el corazón. Fue el dolor más hermoso. Dios mío, es él. Está aquí. Ha venido por mí. Él ha... Perdóneme. ¿Me recuerda? Nos veíamos en el Luxemburgo. Yo la miraba y usted me miró también. 2 veces. El 16 de junio y el 2 de julio. Ay, no. Cosette sintió que se desmayaba. Mario la tomó por la cintura y la ayudó a sentarse. Luego le tomó una mano y se la llevó al corazón. Yo la amo. ¿Usted me ama? Calla. Tú lo sabes. Las estrellas empezaban a brillar. ¿Cómo fue que sus labios se encontraron? ¿Cómo es que el pájaro canta? Que la nieve se funde. Que la rosa se abre. Que mayo extiende su fragancia. Que el alba blanquea detrás de los árboles negros en la cumbre de las colinas. Un beso. Eso fue todo. ¿Cuánto te amo? No sabes cuánto pensé en ti. Fueron semanas de intenso romance. Se trataron con confianza al instante, con la inocencia de 2 seres puros. Se veían todas las noches en el jardín, aun cuando Valjean rondaba por ahí. Se las arreglaban siempre para encontrarse. Y Cosette ya no cenaba con su padre y se pasaba contando los minutos para verlo. Pero Jean Valjean no era feliz. Sentía que su hija estaba como lejana y no entendía por qué. Entre los enamorados todo era maravilloso, pero el destino trae siempre sus reveses y una noche... Mi padre
Dice que debemos mudarnos. ¿A dónde? A Inglaterra. Inglaterra. Eso es demasiado lejos. ¿Cuándo? En 8 días. Parece que es urgente que partamos. No podré vivir sin ti, Mario. Tienes que venir conmigo. ¿Con qué dinero? No puedo hacerlo, Cosette. Soy muy pobre, tú lo sabes. Pero no puedo vivir sin ti. Debe haber algo. Algo. Sí, lo hay. ¿Qué es? No puedo decírtelo ahora, mi amor, pero mañana por la noche no podré venir. No quiero perderte, Mario. ¿Me juras que harás todo por nosotros? Te lo juro por mi vida. Porque si no puedo estar contigo para siempre, no habrá nada más para mí. Mario fue al día siguiente a buscar a su abuelo, el señor Gillenormand. Había resuelto dejar de lado el rencor que sentía por ese anciano que tanto había luchado en contra de su causa. Hijo mío, has vuelto. Ven acá, ingrato. Dime a qué has venido, dímelo. Vengo porque estoy enamorado, abuelo. Vaya. Y quiero pedirle permiso para casarme. ¿Quién es la afortunada? Su nombre es Cosette. Vive en la calle Plumet. He oído que es una joven muy bella. Sin embargo, es algo corriente. No está a tu altura, Mario, pese a cómo vives ahora por tus ideas. ¿Para qué casarte, hijo? Quizás simplemente podrías tomarla como tu querida. Con estas palabras, los ojos francos de Mario se incendiaron. Señor, si usted no respeta a las personas a quien estimo, no tengo nada más que decirle. Adiós. Hijo, no te vayas, por favor. Será como tú quieras, como quieras. A la noche siguiente, Mario solo tenía fuerzas para hacer una cosa: ir a ver a Cosette. En el camino encontró a un niño que estaba tirando piedras a los faroles. El niño corrió hacia él. Compañero, en la barricada que se alzará junto a la antigua taberna, en la calle Dionisio. Mañana empieza la revolución. Mario casi no le prestó atención. Solo recordó que un amigo suyo le había dicho esa mañana que el general Lamarck había muerto. Ese, para los republicanos, había sido el momento pactado para iniciar la gran revuelta. Cuando Mario llegó a la casa de la calle Plumet, se encontró con una terrible sorpresa. La casa estaba vacía, las luces apagadas. Entró al jardín, buscó una carta, una señal, algo. No había nada. Estaba desesperado, sin saber qué hacer, hasta que de pronto se acercó a él una sombra flacuchenta. Era Eponina. Señor Mario, sus amigos lo esperan en la calle Dionisio. La calle Dionisio. Allí cumpliré mi promesa. Si no puedo tenerla a ella, pues moriré. Le prometí que si no podíamos estar juntos para siempre, moriría. Eso voy a hacer. Por la mejor causa. Se enrumbó a la barricada de la calle Dionisio. Encontró al niño que había visto poco antes en la calle. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Me llamo Gavroche, pero no soy pequeño. Soy un ciudadano empuñando las armas. Los disparos se multiplicaban y la sangre comenzaba a teñir las paredes de las casas en este 15 de junio de 1830. ¡Avanzan! ¡Vamos! ¡Ponte en esa esquina! Mario da órdenes y voltea a uno y otro lado. Por eso, no se da cuenta de que un soldado se le acerca y apunta contra su cabeza con su fusil. Tampoco ve quién lo está empujando fuertemente a un lado haciéndolo caer. Pero Mario escucha un disparo y ve cómo el cuerpo del soldado enemigo cae muerto. Dios mío, me has salvado. Señor Mario. ¡Oh, Dios, eres tú! Eponina, ¿por qué? La verdad, creo que estaba un poco enamorada de usted. ¿Estás herida, tú? Vine a entregarle esto.
Y Eponina saca una carta de su bolsillo ensangrentado. Tuve celos. Por eso no se la traje antes. Lo siento. Pero... ¿recuerda la promesa que me hizo? Sí, la recuerdo. Pues ya sé lo que quiero. Quiero que apenas cierre los ojos, usted me dé un beso. ¡Se lo ruego! Lo haré, Eponina. Pocos minutos después, la joven comenzó a respirar pesadamente. Y luego expiró. Mario la besó. Luego cubrió su cuerpo con una tela negra. Tras unos minutos de ensimismamiento, Mario abrió la carta entregada por Eponina y empezó a leer. Mi adorado Mario, mi padre exige que partamos cuanto antes de Inglaterra, pero nos quedaremos unos días en el número 7 de la calle del Armado. Búscame ahí. Te amo. La calle del Armado. Pero él estaba ahí, en la barricada, y no podía salir. Debía permanecer con sus compañeros. Bien, compañero Gavroche. Quiero que lleves una carta a la calle del Armado. Es lejos. No puedo abandonar la barricada. Te lo suplico. Es muy importante. Tú podrás escabullirte con más facilidad porque eres más pequeño. A mí me liquidarían al instante. Pero mira, si lo haces, te daré un fusil a tu regreso en vez de esa pistola que ahora llevas. Está bien, lo haré. Debes partir ahora. Mario le entregó la carta que había escrito. Gavroche, que quería volver cuanto antes a la barricada para probar su nuevo fusil, no le entregó la carta a Cosette, sino a un hombre que encontró sentado a la entrada de la casa. Entréguele esto a la señorita. Debo irme, compañero. ¡A la lucha! ¡A la lucha! Quien estaba en la puerta era, pues, el mismísimo Jean Valjean, quien leyó estas palabras. Cosette, amada mía. Amada. He fracasado en mi intento de estar contigo. ¿Pero quién es? No podré unirme a ti de por vida. Ella ama. Por lo que cumplo con mi promesa y me encamino a la muerte. Está enamorada. Te amaré siempre. Mi Cosette. Adiós. Entonces comprendió todo. Comprendió los silencios y la barrera que meses antes había empezado a crearse entre él y su hija. Y sintió odio por aquel infame que había osado arrebatársela. Mucho odio. Pero aún con todo esto, Jean Valjean se puso de pie y sin decir nada a nadie, partió hacia la barricada. Con habilidad de expresidiario, Valjean consiguió llegar a la barricada sin mayor problema. Bienvenido, compañero. Vamos por aquí. Ya no queda mucha munición. Compañeros, yo traeré más. Los soldados muertos deben estar cargados. ¡Qué espíritu el de este niño! Alguien debe terminar con ese cerdo realista. Habían capturado a un enemigo. Valjean volvió a mirar la cara del prisionero y encontró los ojos de un viejo conocido. Era Javert. ¡Descuiden! ¡Yo me encargo de él! Valjean lo llevó a un lugar apartado de la calle. Le apuntó con el fusil y le dijo: Mi nombre es Jean Valjean. Soy el expresidiario de Tolón. ¡Maldito! ¡Y quiero que corras! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Qué? ¡Vete! Y si la vida nos reúne otra vez, sabrás quién soy. Podrás capturarme. Dicho esto, Valjean dio media vuelta y volvió a la barricada. Javert, perplejo, no tuvo más opción que huir. Valjean volvió para ver caer uno a todos los revolucionarios, incluido el heroico Gavroche. Si yo voy a perecer, será culpa de Voltaire. Que cantaba una canción mientras recogía las municiones de los cadáveres. Si yo voy a perecer, será culpa de Voltaire. Y esquivaba las balas de los soldados realistas hasta que una lo alcanzó. Si yo acabo de caer, Y luego otra. fue por culpa de Voltaire. Y luego otra. Si una bala me mató, Y otra. culpa de Rousseau. La inmensa alma de ese niño había volado. Casi todos han muerto. Valjean encuentra a un joven con el rostro ensangrentado, tirado en el piso. Se acerca. Aún respira. Es él, el amado de su hija. Tiene que sacarlo de allí.
Rebusca sus bolsillos y encuentra una carta y una dirección. Carga al herido sobre sus espaldas y se aleja de la barricada, oyendo el grito final. ¡Viva la revolución! Jean Valjean lleva a Mario sobre sus hombros, inconsciente, por debajo de la ciudad, atravesando las inmensas, interminables alcantarillas de París. Cuando llega a la salida, la encuentra cerrada. Ya comienza a caer en la desesperanza cuando escucha pasos cercanos. Alguien más está ahí abajo. Yo puedo ayudarte a salir, amigo. Pero dame unas monedas. Veo que has robado y asesinado a ese joven. Así que algo debes traer. Valjean le da todo lo que lleva encima para que le abran la salida de la alcantarilla. Dámelo. Pero entonces encontró a Javert. Sé cuál es tu deber. Solo te pido que me dejes llevar a este muchacho a casa de su abuelo. Luego, haz tu voluntad. Javert sorprendentemente accede. Valjean lleva cargado a Mario hasta su casa y hasta su habitación. ¡Hijo mío! Tanto él como el herido están bañados en sangre y podredumbre. Cuando sale, el inspector ha desaparecido. Resolviendo el conflicto entre la moral y el deber, Javert había decidido por la moral, dejando libre a Valjean. Pero el tormento de no haber hecho lo que la ley exigía lo lleva al río Sena, donde se entrega a las aguas silenciando su dilema para siempre. Mi bienhechor. Un presidiario. Han pasado algunos meses y Mario se ha recuperado como para que su abuelo le revele un dato importante. Eres un hombre muy afortunado, hijo mío. Un desconocido te salvó la vida. Te rescató cargándote por las alcantarillas debajo de media ciudad. Pero eres más afortunado aún porque tu amada, tu Cosette, es una muchacha dulce y buena. Si quieres casarte con ella, pues te doy mi bendición. La alegría de Mario no cabe en su pecho. Cuando se presentaron las familias, ni Mario ni Gillenormand reconocieron en Valjean al salvador del muchacho. El primero porque había estado inconsciente, y el segundo por el penoso estado en que lo vio llegar aquel día, cubierto de barro. Se llevó a cabo la boda, pero hubo un gran ausente. Jean Valjean. Él se había excusado por una dolencia y se había ido a la casa de la calle del Armado. Ella es feliz y ya no me necesita. Ah, mi Cosette. Le dejaré todo el dinero que tengo enterrado en Montfermeil. No tendrá que vivir más bajo el cuidado de un delincuente como yo. Si la ley viene por mí, ella no sufrirá por eso. Tendrá a su esposo. Valjean hacía visitas esporádicas que cada vez fueron siendo menos, hasta que un día no fue más. Una mañana, alguien llama a la puerta de Mario Pontmercy. Buenos días, señor. Mi nombre es Thénardier. Mario reconoce enseguida a su antiguo vecino, aquel astuto ladrón, padre de Eponina. Pero Thénardier no lo reconoce a él, puesto que casi nunca lo ha visto, menos aún con ropas de hombre rico. Vengo a darle noticias siniestras sobre el padre de su esposa. Le diré lo que tengo que decirle y luego recibiré gustoso lo que usted ofrezca por tan valiosa información. Lo que tenga que decir lo sé yo por su propia boca. Ese hombre es un asesino. ¿Qué dice? Lo vi hace unos meses huyendo de la ley, con un cadáver a cuestas. Un joven de buena familia, aparentemente. Llevaba el cuerpo por debajo de la ciudad. ¿Qué? Por las alcantarillas.
por las alcantarillas. Yo mismo me encargué de cortar un retazo de la camisa de la víctima para poder denunciar al infame. Mario reconoció al instante esa camisa como suya. Era él. Su suegro es un maldito, un bribón, un canalla. ¡Calla, mercenario! Ese hombre me salvó la vida. Era a mí a quien llevaba a cuestas en la alcantarilla. ¡Yo! ¡Lárgate de aquí! Cosette. ¡Cosette! Debemos ir donde tu padre. Cosette, confundida y emocionada, parte con él. Llegaron. Entraron a una fría habitación en el número 7 de la calle del Armado y encontraron a un anciano sentado en una pobre cama. Hijos. Padre. Padre, perdóname. Tú, mi Salvador. Tú, hombre generoso. Te dejé ir así. Perdóname. Te he extrañado mucho, mucho. Y no quiero que pienses mal de mí. No. Nada de eso, hijos. Yo los adoro. Y me hacen muy feliz llegando a despedirse. ¿Qué dices, padre? Pero no hubo tiempo para más. En ese momento, con un último suspiro y un gesto de infinito amor, Jean Valjean cerró los ojos para siempre. En el cementerio Père Lachaise, en las afueras de París, un sepulcro austero está compuesto de una sola piedra. No se lee ningún nombre en la lápida, pero una mano anónima ha escrito unos versos dedicados al alma que ahí descansa. Duerme. La suerte lo persiguió ruda. Murió al perder la prenda de su alma. Fue larga la expiación, la pena aguda, mas así obtuvo la celeste palma. Después del sufrimiento, de vivir la injusticia una y otra vez, Jean Valjean ha conseguido salvarse, tal como el obispo Bienvenu alguna vez le quiso enseñar. Alcanzó la redención su alma pecadora y más que eso, se elevó a la gloria. Gracias por escuchar conmigo Los Miserables, de Víctor Hugo, una de mis novelas favoritas. Vamos con las preguntas. El fragmento de Los Miserables. Soy presidiario, he pasado 19 años en la cárcel, estoy libre desde hace 4 días y me dirijo a Pontarlier, que es mi destino. Hace 4 días que estoy en marcha desde Tolón. El que está hablando ahí es Jean Valjean, sí, está hablando con el obispo Myriel. Claro. A los 19 años, los 19 años de cárcel corresponden a 1790-115, sí. Uno de los ambientes mencionados es una cárcel. Claro, Tolón es una cárcel. Tolón es cárcel, ¿eh? El dialogante miente escapó de prisión. No recuerden que en esa fecha él no escapó. Salió libre. Pontarlier es el ambiente donde rompió la víctima. No, fue Faveroles. Cierto, 1, 2, 3, o sea, la C. 1, correcto, la C. 2. Sucesos ocurridos en Tifne. Javert captura a Valjean y lo llevan del obispo Myriel. No, en esa ocasión no. Todavía no aparecía Javert. Dueños de hospedajes y posar rechazan a Valjean, sí. Valjean muestra su carnet amarillo, correcto. Valjean roba cubiertos de plata, sí. El obispo le regaló candelabros de oro, no, fueron de plata, ¿no? 2, 3, 4.
2, la respuesta es la A. El fragmento, Comiñao tenía equipo propio, la vistieron con las viejas sayas y las camisas deshechas de sus hijas, es decir, los harapos. La alimentaban con las sobras de los demás, esto es, un poco mejor que al perro y un poco peor que al gato. En efecto, el perro y el gato eran sus habituales comensales, comía con ellos bajo la mesa, en una escudilla de madera igual a la suya. Esto corresponde a cómo los Thénardier trataban aquí. Aparecimos ya marcado. Cosette, claro. Sí, 3, la respuesta es la E. 3, la E. 4. Sucesos que acontecen en Montreuil. Ballín ayuda a un anciano llamado Fauchelevent, cierto. Madeleine, no olviden que Magdalena es en castellano y Madeleine es en francés. Es nombrado alcalde por el rey, sí. Magdalena tiene un matriarcado con Javert, cierto. Muere Fantina, sí. Valjean ahí se convierte en exitoso empresario. O sea, todas. 4, la D. 5, respecto a la novela Los Miserables. Fue publicada en 1862, claro. Tiene estructura quinaria y linealidad. Sí, 5 partes y los hechos en orden. Muestra la oposición república-monarquía, claro. Se opone al arte por el arte, ¿cierto? Recrea sucesos del ejército de Napoleón contra Rusia. No. Más bien encontramos ahí que se cuenta la batalla de Waterloo, que fue Napoleón Bonaparte, Francia contra Inglaterra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pregunta 5, la B. 6. Sobre Jean Valjean es incorrecta. Estuvo preso en 1823, sí. Pagó 1.500 francos a los Thénardier, claro. Asumió una nueva identidad en el convento, sí. Puso una firma falsa, no. Él, para no firmar el acta de matrimonio de su hija, fingió que se había fracturado el brazo y más bien firmó por él su representante legal, o sea, su abogado. 6, la D. Relacionemos los personajes y sus muertes. Javert se lanza al río Sena. Claro, el río que atraviesa por París. 1 con la B. 2. Spónine se pone delante de Marius como escudo y le cae un balazo a ella. Todas. 3. Valjean muere anciano, acompañado por su yerno y su hija. 3, la D. 4. Gavroche muere cuando intentaba alcanzar balas para sus compañeros. 4, la E. 5. Fantina fallece joven y encarga a su hija. 5 con la A. Queda entonces 1B, 2C, 3D, 4E y 5A. 8. Son ambientes donde transcurre la novela de Los Miserables. Arras, sí. Faveroles también, Tolón, Montefermín, donde vivían los Thénardier cuando supuestamente cuidaban a José. La calle Plumesi, donde se enamoran y se apasionan Cosette y Marius. Claro. O sea, todas. 8, la A. 9 son datos sobre Los Miserables. Tholomyès fue el padre biológico de Cosette. Sí. Lenormand era el abuelo materno de Marius, cierto. El inspector Javert trabajó en Tolón, sí, y ahí pudo conocer a Javert. Valjean y señor Fauchelevent se conocieron en Digne, no, se conocieron en Montreuil. Condrette era un representante de la ABC, sí. 1, 2, 3, 5. Condrette, no, Condrette era el nombre falso que asumió Thénardier para cometer robos y asaltos y secuestros allí en París. 1, 2, 3. 9, la 10. En Los Miserables se aprecia.
propone la E. Veamos, en Francia el gobierno absolutista, sí. Claro, monarquía. Hay clases sociales también, el suicidio de haber lucha de clases sociales. El oportunismo también los Thénardier. Sobre todo el señor Thénardier, que el dinero que enviaba para coser, se lo gastaba, ¿no? 10 la E. 11 respecto al ABC, o sea, ese grupo de rebeldes contra la monarquía. Se rebelaron cuando Javert laboraba en Montreux, no cuando Javert laboraba en París. ¿En sus líderes tenía Enjolras? Sí. ¿Fueron derrotados en el barrio San Denis? Cierto. ¿Eran anarquistas opuestos a la monarquía constitucional? Sí. Anarquistas no, eran republicanos. ¿Representan la lucha por la democracia? Sí, son republicanos. 2, 3, 5. 11 la 12 respecto a Marius y Cosette. Iniciaron su amor en la calle Plumet, cierto. Se casaron en 1833, sí. Acompañaron a Jean Valjean en su muerte, cierto. Les presentó Eponine. No, falso, ya nada más dio la dirección. Siempre tuvieron el conocimiento del abuelo del joven Marius Pontmercy, no. Primero se oponía. 1, 3, o sea, la D. 12, la D. 13. Mueren en la novela Los Miserables. Eponine, sí, un balazo en el brazo y llega hasta el pecho. Gavroche lo valían en la rebelión. Enjolras muere en la rebelión. Myriel muere de viejito. Guillenormand no muere, queda vivo el abuelo de María, el abuelo materno. 1, 2, 3, 4. 13, 1, 2, 3, 4. 14. Son ideas presentes en Los Miserables. La superación personal, sí. El cristianismo, correcto. El sacrificio materno, sí. Fantina. El oportunismo, claro. El señor Thénardier. Lucha por la democracia, sí. O sea, todas. 14 la A. 15, Brevet miró. ¿Quién miró? Él. Y luego se volvió a la tribunal. ¿Quién se volvió él? Entonces narrador en tercera persona. Sí, señor presidente, soy yo quien la reconoció primero y persisto en ello. Este hombre es Jean Valjean, entró en Tolón en 1096 de 1115. Yo salí el año siguiente. Ahora tiene el aire de un bruto, pero ni presidió la Monteimar. Lo reconozco positivamente. Hace referencia aquí a cuando Champmathieu iba a ser confundido como si fuera Jean Valjean, y Jean Valjean va y lo salva. Al mencionar 1715 está refiriendo el primer encarcelamiento de Jean Valjean y ese recuerdo breve su flashback. Estilo preciosista, ¿no? Porque eso significa abundancia de recursos literarios y literarias, lo cual no es cierto. 1, 2, 3, 4. 15 la B. 15 la B. 16 falleció en su intento de conservarse a los policías, de los policías a los republicanos, el muchachito Gavroche. 16 la C. Esperemos un minutito, jóvenes, vamos a pasar a PDF las diapositivas y les enviamos por el chat.
Bien, jóvenes, vamos a enviar las diapositivas por aquí, por el chat. También le enviaré a la encargada del grupo también, pero hay que, si enviamos por 2 caminos, llega más rápido la información, ¿no? Me viene aquel que está trabajando en computadora o laptop, y comparta con sus compañeros, y también lo voy a poner seguramente en el grupo de la señorita, pero aún así buscamos los mecanismos de envío. Bien, jóvenes, ahí están las diapositivas en PDF. Cuídense mucho, será hasta la siguiente semana. Hasta pronto, jóvenes, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Bueno. Bien, jóvenes. Hasta luego, profesor. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Hasta la siguiente clase.